Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están mi familia de Stream TV Family? Aquí le traemos la noticia de última hora en New York. Así que tenemos acá una colisión de dos ambulancias. Una colisión sumamente extrema. Eh, la verdad me he quedado sin palabras. Acá tenemos la policía de New York PD. Eh, como podemos ver, por acá está el Lady haciendo unas grabaciones épicas. Por acá tenemos las personas de ABC News del canal 7, colegas, compañeros de trabajo. Por acá tenemos el canal 4, ABCs. Y por acá tenemos los bomberos de New York, Fire Department. Aquí tenemos la ambulancia, ya pueden ver la magnitud del accidente. Allá atrás tenemos la otra ambulancia que quedó totalmente destrozada. Sí, mi gente, así como pueden ver las imágenes, esto es de locos. Esto fue algo totalmente épico. Como pueden ver, la policía, los bomberos, todo el departamento de la ciudad de Nueva York en este accidente. Por sorpresa, gracias a Dios, no hubo muertos, pero sí hubo heridos. Y gracias a Dios también las personas que estaban allá en la bodega, en la grocery store donde cayó la ambulancia, pues gracias a Dios no hubo nadie herido porque estaba todo el mundo dentro de la bodega. Gracias a Dios. Le tenemos que pedir a Dios que no hubo muertos en este incidente, que eso es lo importante. Pero sí hubieron heridos, que fueron los de la ambulancia. Siempre aquí en la ciudad de Nueva York, principalmente siempre andan dos personas en la ambulancia, que es el chofer y el enfermero. Entonces, el total eran cuatro. Pues lo que pasó mediante la investigación que pudo hacer Stream TV Family, una ambulancia venía en vía contraria y la otra se comió una luz roja y entonces colisionaron de una manera fatal, porque una ambulancia de esa pesa alrededor de algunas 4,5 toneladas, que vienen siendo algunos 5 elefantes. Obviamente depende del tamaño de cada elefante. Y mira cómo se viró esa ambulancia. Oh, por aquí tenemos un niño señalando y viendo, sorprendido también. Todo el mundo está sorprendido sobre ese accidente muy tenebroso. Eso, cuando yo vi eso, todo el mundo quedó pasmado. Así que aquí le estamos dando un zoom, como ven, Deli Grocery. Sí, el Deli Grocery al lado de una farmacia. La farmacia la tuvieron que cerrar porque el accidente fue muy devastador. Hubo derrame de aceite, de combustible, y pues por eso tiraron esa arena que ustedes ven en el suelo, por la cual, para evitar cualquier tipo de catástrofe como incendios y derrames de más aceite que se vayan a las tuberías y aguas residuales. Así que ya saben, mi gente, aquí los dejo yo, Stream TV Family. Hasta luego. Pasen muy buenas noches.